Tema 7. La novela española en las 3 décadas posteriores a la Guerra Civil, a través de la obra de Camilo José Cela, Miguel Delibes, Carmen Laforet y Luis Martín Santos. Si nos fijamos en la estructura del tema, vemos cómo este se organiza en torno a 3 grandes décadas, los años 40, 50 y 60, que tal y como vimos en el tema 6, se van a corresponder a grandes rasgos con una literatura de carácter existencial, social y experimental, respectivamente. Así pues, comenzamos aludiendo a los años 40. Y el punto de partida no puede ser otro que la cronología de la Guerra Civil Española, concretamente desarrollada entre el año 1936 y 1939. Durante estos 3 años se desarrolla una narrativa que se caracteriza por ser marcadamente propagandística, por su carácter maniqueo y sobre todo a nivel de contenido por estar todavía muy apegada a los hechos bélicos, es decir, a aquella historia que estaba sucediendo en estos momentos. Así pues, en los años 40 hay que destacar que esta tendencia continúa sobre todo orientada a la exaltación del ejército sublevado, con la difusión del ideario falangista o también con expresiones de rencor o expresiones de violencia. Desde un punto de vista literario, sin embargo, lo que más interesante resulta son dos corrientes, por un lado la existencial y por otro lado la tremendista. La existencial, como siempre se explica, es aquella que se centra en plasmar los sentimientos de angustia, frustración, desasosiego y desesperanza de un ser humano que no le encuentra sentido a su propia existencia, cuando todo a su alrededor es desolación, cuando ya no queda esperanza para prosperar, cuando la vida se tiñe de amargura, de dolor. En esta línea destacan obras como Nada, de Carmen Laforet, o como La sombra de ciprés es alargada, título de Miguel Delibes. Frente a la novela existencial conviene destacar la novela tremendista, que es una exaltación o una exacerbación de la novela existencial, del mismo modo que en el siglo XIX sucedía con el naturalismo como desarrollo del propio realismo. Así pues, en esta novela de carácter tremendista se va a apreciar sobre todo un carácter brutal de los episodios, una violencia exacerbada en muchas ocasiones, la angustia, la desesperanza siempre llevadas al extremo. Y así se aprecia, por ejemplo, en obras como La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. En todo caso, en esta narrativa de los años 40, la novela se caracteriza por reflejar hechos de la vida cotidiana que carecerían de mayor interés si no fuese porque constituyen un reflejo de la destrucción que se aprecia en la posguerra. Cuando ya no queda nada, como se aprecia ya en el título de la obra de Carmen Laforet, cuando todo es destrucción, ya no pasa nada, todo está baldío, todo está desierto. Por lo tanto, es habitual que nos encontremos con obras con una perspectiva pesimista, con una perspectiva existencial, con personajes que están desorientados, que están frustrados, que se expresan de manera clara, de manera sencilla, con un lenguaje muy directo, como lo hacemos en el día a día, con un lenguaje cotidiano. Sin embargo, la crítica y la denuncia de estas obras se caracteriza porque, condicionada por la guerra y por la inmediata posguerra, esto es, por la censura, nunca se puede hacer de manera directa. Bien, en este panorama de la narrativa de los años 40 cabe destacar la figura de Carmen Laforet con su obra, o mejor dicho, con su novela titulada Nada, que precisamente le va a servir el reconocimiento del Premio Nadal en el año 1945, cuando solamente cuenta con 23 años. Como su propio título indica, en Nada no sucede absolutamente ningún hecho relevante, más allá de la historia de Andrea, una joven que justo cuando termina la Guerra Civil Española se traslada a Barcelona para vivir con sus abuelos y con sus tíos. Tiene unas grandes esperanzas depositadas en la ciudad condal, porque allí va a emprender sus estudios universitarios. Sin embargo, en cuanto llega a la ciudad, descubre un mundo asfixiante, un mundo gris, un clima que la oprime incluso en su propia casa, esa vida familiar con sus abuelos y con sus tíos. Cuando va a la facultad, descubre, o mejor dicho, conoce a una amiga, Ena, que para ella va a suponer un soplo de aire fresco, porque encarna todo ese espíritu del conocimiento, todo el mundo idealizado al cual Andrea aspiraba. Sin embargo, ese mundo se viene abajo en el momento en el cual su tío se acaba suicidando. Entonces ella se vuelve de nuevo a Madrid y en esos momentos es cuando se pone fin al idealismo de su juventud, cuando descubre que el mundo que la rodea, que el mundo exterior, es tan oprimente como ella creía en un primer momento. Así pues, Andrea viene a ser una representación de la sociedad española de la época, que comenzó esta década en un estado que se podría describir de euforia, con grandes expectativas depositadas en él y
y de repente se vino abajo, hasta caer en la frustración, en la desesperanza, en el desencanto y en último término en ese sentimiento existencial al que se alude, mejor dicho, que preside toda la narrativa de los años 40. Sin embargo, en el caso de Carmen Laforet hay que destacar que su estilo es marcadamente magistral en el sentido de que su lenguaje está cargado de lirismo y este lirismo impregna la vida cotidiana hasta elevarla a la categoría literaria. La trayectoria literaria de la propia Carmen Laforet es muy breve, se completa con obras como La isla y los demonios, que gira en torno a su niñez en Canarias, o como La mujer nueva. La mujer nueva es una obra que está basada en su propia experiencia y que gira en torno a una mujer que pasa de criticar a la Iglesia a pasar a practicar la religión cristiana. Sin embargo, su trayectoria se completa también con títulos como La insolación, con novelas cortas, con otros cuentos, con narraciones de viaje, pero siempre a lo largo de toda su trayectoria literaria va a destacar la confrontación entre dos mundos: el idealismo de la juventud frente a la mediocridad del entorno, de la vida real, de la vida cotidiana, que ella misma descubre a medida que va madurando, que va creciendo, que se va haciendo mayor. Si nos vamos a los textos finales del tema, apreciamos cómo decidí incluir un fragmento de Nada por ser la obra más representativa de Carmen Laforet, la más premiada, la más elogiada, en la que mejor se percibe también su personalísimo estilo y en la que, además, desde el propio título tenemos presente nada, que es lo que sucede, absolutamente nada que se salga de la vida cotidiana, de la vida diaria, en este caso de Andrea, la protagonista. Pues decía, ya desde el propio título se adjudica, se atribuye esa corriente existencial a la que pertenece la novela. Y el texto dice así: me parecía que de nada vale correr si siempre ha de irse por el mismo camino cerrado de nuestra personalidad. Este y parecía son primeras personas que ya ponen el foco directamente sobre la protagonista. Se trata pues de un relato en primera persona, el individualismo que es tan característico de la corriente existencial. Unos seres nacen para vivir, otros para trabajar, otros para mirar la vida. Se aprecia aquí una construcción paralelística integrada por tres miembros. Son este tipo de recursos precisamente los que permiten a la crítica hablar del lirismo narrativo de Carmen Laforet. Yo, primera persona otra vez, tenía un pequeño y ruin papel de espectadora, es decir, Andrea se siente desplazada en esa realidad que ella había idealizado y que progresivamente va descubriendo hasta ser capaz de ver todo lo mediocre que hay en ella. Es simplemente una espectadora que ve la vida pasar, una vida en la que no sucede absolutamente nada, y por eso en la novela en tantas ocasiones hay paralizaciones del tiempo, hay digresiones a partir de escenas en las cuales la familia o la propia Andrea está contemplando la plaza desde el balcón de su casa y ve cómo allí no sucede absolutamente nada. Imposible salirme de él, imposible libertarme. La sintaxis es muy sencilla, son oraciones muy breves, paralelísticas, imposible, imposible, con connotaciones negativas que evocan la rumiación de un pensamiento constante que la lleva a la angustia. Y sigue, una tremenda congoja del mismo campo semántico que desesperanza y que frustración fue para mí lo único real en aquellos momentos. Empezó a temblarme el mundo detrás de una bonita niebla gris. Aquí percibimos una antítesis. La niebla gris tiene que ver con su estado de ánimo. Este es un rasgo, por lo tanto, que se toma directamente de la literatura romántica, como esa atmósfera se identifica siempre con el estado de ánimo del protagonista, en este caso de la protagonista. Pero cuidado, porque la atmósfera, o mejor dicho, esa niebla gris, a ella le resulta bonita, le resulta agradable. Y continúa, que el sol irisaba a segundos. Se percibe aquí, por lo tanto, una plasticidad que es característica, que es propia del modernismo. Mi cara sedienta recogía con placer aquel llanto. Placer y llanto son totalmente antitéticos. Estamos ante un oxímoron, estamos ante una contradicción de términos extrema. No permite, por lo tanto, identificar si bien se experimenta un profundo dolor o hasta qué punto ese profundo dolor puede evocar, puede causar placer. Mis dedos lo secaban con rabia. Estuve mucho rato llorando allí, en la intimidad que me proporcionaba la indiferencia de la calle, la indiferencia, y antes decía que era simplemente una espectadora que estaba viendo la vida pasar. Y así me pareció que lentamente
Mi alma quedaba lavada. Otra bella metáfora para expresar el existencialismo, para expresar esa angustia a través del llanto, que sirve como purificador, para lavar el alma, para lavarse a uno por dentro. En realidad, mi pena de chiquilla desilusionada no merecía tanto aparato. Aquí se puede hacer una cita directa al tema común a toda la trayectoria literaria de Carmen Laforet. Mi pena de chiquilla, de una chiquilla que había idealizado la realidad y que poco a poco descubre el mundo mediocre. Había leído rápidamente una hoja de mi vida que no valía la pena recordar más. A mi lado, dolores más grandes me habían dejado indiferente hasta la burla. Vemos, por lo tanto, un políptoton, indiferencia, indiferente, nada sucede. Corrí de vuelta a casa, la calle de Aribao casi de extremo a extremo. Había estado tanto tiempo sentada en medio de mis pensamientos que el cielo se empalidecía. Vuelvo otra vez a aludir a la atmósfera, a la naturaleza, en este caso al cielo, que se vuelve pálido, se vuelve gris. Es un rasgo, tal y como se comentó anteriormente, herencia romántica, es decir, se identifica ese entorno, ese mundo natural directamente con el sentimiento del personaje, que también es gris. La calle irradiaba su alma en el crepúsculo, encendiendo sus escaparates como una hilera de ojos amarillos o blancos que mirasen desde sus oscuras cuencas. Se aprecia aquí también una antítesis entre irradiar y crepúsculo, que se vinculan, por lo tanto, con la luz de los escaparates frente a las oscuras cuencas. Hay un contraste, una antítesis. Destaca también la personalización o la personificación, mejor dicho, que se lleva a cabo de la calle y concretamente de los escaparates, que son como ojos que están mirando, son como una hilera de ojos amarillos o blancos en alusión a las luces. Mil olores, tristezas, historias subían desde el empedrado. Mil olores, tristezas, historias. Bueno, destacan las palabras del campo semántico de los sentimientos negativos como tristeza, pero también continúa destacando la plasticidad, como es el caso de los olores, que en último término, unido a la luz de los escaparates, recuerda a la sinestesia tan característica de los autores modernistas. Mil olores, tristezas, historias subían desde el empedrado, se asomaban a los balcones o a los portales de la calle de Aribao. Un animado oleaje de gente se encontraba bajando desde la solidez elegante de la diagonal contra el que subía del movido mundo de la plaza de la universidad. Destaca el realismo al aludir a calles que se pueden identificar perfectamente como la diagonal o como la plaza de la universidad. Destaca también cómo ese mundo permanece ajeno al dolor que experimenta el narrador, identificado con Andrea. Mezcla de vidas, de calidades, de gustos. Eso era la calle de Aribao. Yo misma, un elemento más, pequeño y perdido en ella, es decir, el ser humano como algo perdido en el mundo, un personaje desorientado, como es característico de la novela existencial, tal y como se mencionó en la introducción a la narrativa de los años 40. Y a través de la lectura de este texto se culmina, por lo tanto, el repaso a la trayectoria de la novela de la década de los 40. La transición desde la novela existencial de los años 40 hacia la novela social de los años 50 se consolida a través de la obra de Camilo José Cela, que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1989. El autor se caracteriza por tratar temas que están muy próximos a la Guerra Civil Española y a la sociedad que se genera en su consecuencia, es decir, con unos rasgos muy particulares, como por ejemplo es la opresión que supone la censura. Sin embargo, el autor gallego destaca especialmente por las innovaciones que lleva a cabo en el ámbito de las técnicas narrativas, así como también por las innovaciones en cuanto a las estructuras y sobre todo por el rico lenguaje que caracteriza sus obras, que en numerosas ocasiones se impregnan también de un marcado lirismo. En él se aprecia la influencia de un autor del 98, concretamente de Baroja, en el sentimiento de pesimismo que aflora en todas sus obras, pero también en la falta de esperanza en el ser humano. Asimismo, también hay que destacar que es un gran creador de ambientes y de tipos originales, al más puro estilo de los autores realistas. Sin embargo, es muy importante, por otro lado, tener en cuenta la influencia, o mejor dicho, la aproximación que se aprecia entre la obra de Camilo José Cela y la de Valle Inclán en el Esperpento, a la hora de llevar a cabo una deformación de la realidad. Una realidad que siempre trata con un cierto distanciamiento, con un toque amargo y en ocasiones hay que destacar que incluso llega
llega a ser cruel con los personajes, aunque también es cierto que hay otras ocasiones en las cuales muestra una especial compasión con aquellos seres que resultan más desvalidos. Su trayectoria literaria se puede articular en tres grandes etapas. La primera etapa que se identifica en la narrativa de Camilo José Cela se desarrolla en la década de los 40, por lo tanto se corresponde con la narrativa de carácter existencial. En este sentido conviene destacar dos títulos, Pabellón de Reposo por un lado y por otro lado La familia de Pascual Duarte, la novela más representativa del tremendismo en la literatura española del siglo XX, que recibe directamente la influencia tanto por un lado de la novela picaresca como por otro lado del naturalismo, como vertiente o derivación de la literatura realista, tal y como se mencionó en la introducción del tema. En esta novela se cuenta la historia de modo autobiográfico, es decir, en una primera persona, de un campesino extremeño que está condenado a muerte. Por lo tanto, se muestran diferentes episodios de su vida que permiten identificar su carácter como violento, cruel. Cabe destacar en este sentido, por lo tanto, numerosas escenas turbulentas. Sin embargo, ya en los años 50 se puede identificar un cambio en la tendencia literaria del autor, de tal manera que el título más destacado es La colmena. La colmena es una representación del Madrid de la posguerra articulada en torno a las experiencias o a las vidas de más de 300 personajes que de forma fragmentada, es decir, sin caer en una estructura en capítulos o en episodios, van alternando sus diferentes puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana. Por lo tanto, en esta obra se aprecia una innovación en la técnica narrativa que ya de algún modo permite avanzar lo que sucederá en la década de los años 60. Tal y como se explicará a continuación. Destaca en este sentido, sobre todo, el hecho de que los personajes que aparecen en La colmena son personajes desesperanzados, que no tienen ningún tipo de futuro y que solamente están movidos por el dinero, el hambre y el sexo. La única preocupación que tienen es sobrevivir en un mundo marcadamente cruel. Y ya en los años 60 se detecta en la trayectoria de Camilo José Cela la novela, o mejor dicho, el influjo de la novela experimental, concretamente a través de títulos como San Camilo 1936, que es una obra en la cual se plasma el Madrid de los primeros días justo después del estallido de la Guerra Civil, o Mazurca para dos muertos, que se centra en los años 30 en la Galicia rural. Todo el argumento gira, por lo tanto, en torno a este espacio y a esta cronología. Si vamos al final del tema, en los textos, podemos apreciar cómo en esta ocasión decidí incluir un fragmento de La familia de Pascual Duarte para apreciar un poquito mejor en qué consiste esta corriente del tremendismo, aunque quizá en el examen, o tanto en clase como en el examen ABAU, lo más habitual sería que nos encontrásemos con un fragmento de La colmena para ver precisamente ese fragmentarismo, el dominio de la técnica narrativa del autor, la novela social como tema, pero bueno, vamos a acercarnos aquí al tremendismo. La idea de la muerte llega siempre con paso de lobo, con andares de culebra, como todas las peores imaginaciones. Esto de con paso de lobo, con andares de culebra, son animalizaciones, vemos también paralelismos, vemos la comparación como todas las peores imaginaciones. Por lo tanto, en este sentido sí que se puede identificar una literatura, una narrativa de carácter marcadamente lírico, un dominio lírico de la lengua, que diríamos o que ya mencionamos al principio. Nunca de repente llegan las ideas que nos trastornan. Lo repentino ahoga unos momentos, pero nos deja, al marchar, largos años de vida por delante. Los pensamientos que nos enloquecen con la peor de las locuras, la de la tristeza, siempre llegan poco a poco, y como sin sentir invade la niebla los campos o la tisis los pechos. Avanza, fatal, incansable, pero lenta, despaciosa, regular como el pulso. Hoy no la notamos, a lo mejor mañana tampoco, ni pasado mañana, ni en un mes entero. Pero pasa ese mes y empezamos a sentir amarga la comida, como doloroso el recordar, ya estamos picados. Al correr de los días y las noches nos vamos volviendo huraños, solitarios. En nuestra cabeza se cuecen las ideas que han de ocasionar el que nos corten la cabeza donde se cocieron. Quién sabe si para que no siga trabajando tan atrozmente. Pasamos a lo mejor hasta semanas enteras sin variar. Los que nos rodean se acostumbraron ya a nuestra adustez y ya ni extrañan siquiera nuestro extraño ser. Pero un día el mal crece, como los árboles, y engorda,
y ya no saludamos a la gente, y vuelve a sentirnos como raros y como enamorados. Vamos enflaqueciendo, enflaqueciendo, y nuestra barba hirsuta es cada vez más lacia. Empezamos a sentir el odio que nos mata. Ya no aguantamos el mirar, nos duele la conciencia, pero no importa, más vale que duela. Nos escuecen los ojos que se llenan de agua venenosa cuando miramos fuerte. El enemigo nota nuestro anhelo, pero está confiado. El instinto no miente. Cuando oímos como las corzas, cuando el oído sobresalta nuestros sueños, estamos ya minados por el mal, ya no hay solución, ya no hay arreglo posible, empezamos a caer vertiginosamente ya para no volvernos a levantar de vida, quizás para levantarnos un poco a última hora antes de caer de cabeza hasta el infierno. Mala cosa. Bien, este fragmento es representativo del tremendismo, pero concretamente hay una fuerza que ya estaba presente en la narrativa picaresca y que aquí se vuelve a identificar de nuevo. Esa fuerza es la determinista, o dicho de otra manera, o mejor dicho, explicándolo, consiste en esa creencia de que todos nacemos con un determinado fin, es decir, orientados a un propósito. Le pasaba a Lázaro, por mucho que luchaba por sobreponerse, por ascender socialmente, no lo conseguía. O por lo menos, si es cierto que él, aunque llegó a creerse que había tal ascenso, al final llega incluso a planteárselo, a cuestionárselo, porque si bien es cierto que ya no tiene un amo, si bien es cierto que ya es una persona autónoma, ha perdido lo más importante, que era la honra, algo de lo que se gozaba al inicio de la obra. En el caso de la familia de Pascual Duarte, nos encontramos en este fragmento, tal y como acabo de comentar, con un marcado lirismo que se aprecia, por ejemplo, a través de estas fórmulas paralelísticas, que en último término lo que hacen es llevarnos ya del lado del monólogo interior, es decir, estamos asistiendo aquí a una plasmación del pensamiento del protagonista, de cómo él va poco a poco reflexionando sobre cómo evoluciona, sobre cómo hay una fuerza de la cual no se puede escapar, que es la fuerza que lo invita a hacer el mal, y en el momento en que siente esa fuerza en su interior no puede evitarla. Sin embargo, el oponente, el que tiene enfrente, confía en que el ser humano sea racional, en que no se vuelva en su contra, pero lo hace de manera errónea, y por eso insiste al final de este fragmento y dice: en el momento en que llega aquí, en el momento en que la cabeza está en el infierno, mala cosa, es decir, no puedo evitar hacer el mal. Insisto en el numeroso uso, o en el abundante uso, mejor dicho, que se hace de los paralelismos, que en último término lo que evocan es ese fluir del pensamiento constante, circular, que le lleva como a mostrar la rumiación, ¿no? La reflexión a la cual asistimos a través de la técnica del monólogo interior. Vemos, por lo tanto, cómo se paraliza la acción para entrar en esta digresión que hace sobre el mal o sobre el propio ser humano, sobre su destino. Determinismo y tremendismo, por lo tanto, están presentes en este fragmento. Y llegamos ya a la narrativa de los años 60. Concretamente en estos momentos hay que tener en cuenta que los moldes de la novela social estaban totalmente agotados. Por ese motivo es necesario llevar a cabo una renovación en cuanto a la técnica narrativa, del mismo modo que había sucedido, por ejemplo, en Hispanoamérica, en el caso de la narrativa norteamericana, y en general en la narrativa europea también habían empezado a soplar nuevos vientos. Por lo tanto, a partir de estos momentos se va a identificar un tipo de novela que se caracteriza principalmente por tener por llevar a cabo una fuerte indagación en los personajes, que están marcadamente individualizados, tanto en su vida más exterior, sus labores, sus trabajos, como en los conflictos internos de índole psicológica. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que se lleva a cabo una sustitución de la estructura tradicional del párrafo por las secuencias o por los fragmentos de mayor o menor extensión. En el momento en el cual estoy enunciando estas características, tengo en mente tanto a la narrativa hispanoamericana, como es el caso de Crónica de una muerte anunciada, como por otro lado Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, de la cual hablaremos a continuación. Asimismo, es necesario también considerar que la novela de los años 60 es un conjunto de materiales muy diversos, de una gran miscelánea en la que se pueden identificar desde rótulos hasta actas de función, hasta reclamaciones, hasta,
todo tipo de materiales como poemas o autos judiciales. También destacan técnicas que llevan al desorden del discurso, como es el caso de los flashbacks, los flash forward, el contrapunto. La narración de los hechos en general se presenta alterada. Y en último término, hay que tener en cuenta también que se lleva a cabo una renovación del estilo muy marcada, principalmente en cuanto a la lengua, de tal manera que se cae en un estilo, en una sintaxis muy barroca, en un léxico muy complejo y en el cual se apuesta también por la utilización de neologismos o incluso de cultismos. Por lo tanto, la experimentación afecta fundamentalmente a la técnica, no ya tanto a la trama, a las historias que se presentan, porque pueden ser asuntos más o menos conocidos. Y en esta década de los años 60 hay que destacar la contribución de dos grandes autores, Miguel Delibes y Luis Martín Santos. Bien, Miguel Delibes muestra un gran compromiso con el ser humano y también con la naturaleza, así como un rechazo hacia la deshumanización, el consumismo y el materialismo. Sus obras se caracterizan porque se centran en la Castilla más rural y están protagonizadas en numerosas ocasiones por seres indefensos que se localizan en ambientes humildes. Asimismo, en cuanto a su estilo, hay que destacar que es marcadamente sencillo, sobrio, natural, claro, directo, fácil de comprender, es decir, característico de la lengua cotidiana, del habla diaria en provincias. En su trayectoria literaria cabe destacar como primer hito La sombra del ciprés es alargada, una novela que se centra en la vida de la Castilla de provincias, de una Castilla rural y concretamente en la mentalidad de los hombres que la habitan, que son personas humildes y personas marginadas. Sin embargo, ya en los años 50 cabe destacar la publicación del Camino. El Camino es una obra que plasma, que reproduce el despertar a la vida adulta de su protagonista, Daniel el Mochuelo, pero también representa cómo es la vida en el pueblo a través de los ojos inocentes del niño. En el ámbito, mejor dicho, en la tendencia de la novela social, cabe mencionar las ratas. En las ratas se presentan unos personajes marginales en los cuales o a través de los cuales se denuncian sus ansias por sobrevivir, por subsistir en una sociedad con marcadas diferencias sociales, concretamente en un pueblo agrícola castellano. Y por último, cabe mencionar como gran hito de toda su trayectoria literaria, concretamente el título que supone una consagración dentro de la tendencia experimental, 5 horas con Mario. Digo que se trata de su consolidación porque es una obra en la cual el tiempo de la historia y el tiempo del discurso se identifican. Se articula en torno a una especie de diálogo, monólogo interior que Carmen, que es una mujer de mentalidad mucho más convencional y cerrada, mantiene con su marido, Mario, al cual está velando y que era un profesor de una mentalidad más progresista. Por lo tanto, ambos personajes representan el choque de las dos Españas. En la trayectoria literaria del autor también destacan otros títulos, como es el caso del Hereje y Los Santos Inocentes. Si nos vamos a los textos del final del tema, concretamente de Miguel Delibes, tomé un fragmento de esta obra. Nos damos cuenta de que se trata de un monólogo interior por las comillas francesas con las cuales se encabeza el texto. De acuerdo, el señorío no se improvisa, se nace o no se nace, es una de esas cosas que da a la cuna, aunque bien mirado, la educación, el trato, también puede hacer milagros, que ahí tienes, sin ir más lejos, el caso de Paquito Álvarez, un artesano cabal, no vamos a decir ahora que de chico trabucaba las palabras, que era una juerga. Bueno, pues le ves hoy y otro hombre, qué aplomo, qué modales. Yo no sé qué maña se ha dado, pero los hombres es una suerte, como yo digo, si a los 20 años no estáis bien, no tenéis más que esperar otros 20. Y luego, esos ojos. Hay que reconocer que Paco siempre les tuvo ideales. Vemos aquí un dialectalismo con el leísmo, les, de un azul verdoso, entre de gato y agua de piscina, pero ahora, como ha engordado y tiene más representación, mira de otra manera, como con más intención. No sé si me explico. Vemos aquí que hay un receptor que está implícito, es el marido al cual está velando. Y además, como no se apura al hablar, que habla solo lo justo y a medio tono, con ese olor a tabaco rubio, que es un olor que a mí me chifla, resulta, es uno de esos hombres que te azaran. Fíjate, ¿quién se lo iba a decir? Yo,
Daría lo que fuese porque tú fumases rubio, Mario. Que te parecerá una tontería, o por lo menos emboquillado hace otra cosa y no ese tabaco tuyo, hijo, que ya no se ve por el mundo. Nunca he podido con él, que cada vez que en una reunión te pones a liar uno, me enfermo, como lo oyes, que luego ese olor a pajas o qué sé yo, a saber qué gusto puede sacarle a esa bazofia, que si siquiera fuese elegante o así, vaya, pero liar un cigarro, lo que se dice liarlo, ya no se ve más que a los patanes, ni los hijos de las porteras, si me apuras, que te queman la ropa, y te pones hecho un asco, como yo digo. Claro que dirás tú que a ti la ropa qué, que esa es otra, que nunca te dio por ahí, que me has hecho pasar unos apuros que ni imaginas, hijo, siempre he hecho un Adán, que yo no sé qué arte te das, que a los 2 días de estrenar un traje ya está para la basura, que ni sé cómo me enamoré de ti, francamente, que el traje marrón aquel, el de las rayitas, me horrorizaba, que yo me hacía ilusiones de cambiarte, pero ya, genio y figura, a esa edad ya se sabe, romanticismo, pero ni tanto ni tan calvo. Mario, calamidad, qué bien poca suerte he tenido contigo en este aspecto, que me has hecho sufrir más que otro poco. Fijémonos también en los rasgos coloquiales a los que se aludía al principio. Es una novela y una utilización concretamente la que se hace del lenguaje muy normal, muy sencilla, muy de la vida cotidiana, incluso de la vida de provincias. Fijémonos en frases hechas, como decía, como me has hecho sufrir más que otro poco, genio y figura, ni tanto ni tan calvo. Fijémonos también en esa especie de monólogo interior que decía al principio, que es una innovación en la técnica narrativa que está marcada a través de las comillas francesas. Por otro lado, también haríamos hincapié en la reflexión de índole social, en la crítica que dirige la mujer a Paco, su evolución, el clasismo que está implícito también en su discurso y el rechazo que le produce su marido ahora cuando lo está velando, ¿no? Esa reflexión que hace de toda su vida, que no es más que un reflejo del contraste, de la oposición entre las dos Españas, al cual se mencionó, se hizo alusión, mejor dicho, en la exposición teórica. Entonces, bueno, es una de las obras y es uno de los fragmentos más representativos de la trayectoria de Miguel Delibes. Ahora bien, el autor que mejor representa la corriente experimental de los años 60 es Luis Martín Santos. Es más, en él se percibe esa formación de o mejor dicho, en la innovación filosófica, en las nuevas corrientes filosóficas y también en las nuevas técnicas narrativas que se estaban utilizando. Así pues, es un maestro, por ejemplo, en la utilización del multiperspectivismo, en la introducción de una segunda persona en el discurso, también en la combinación de distintos tipos de discursos, como es el caso, por ejemplo, de los poemas, como es el caso de los anuncios o de los rótulos. Asimismo, conviene destacar en estas innovaciones la mezcla de géneros literarios o la implicación del autor por medio de digresiones con las que opina o ironiza sobre la realidad. Sin embargo, nunca llega a perder ese afán de crítica social, de compromiso y de denuncia tanto de personas como de instituciones, que es tan característico de la novela de la década anterior. Además de su obra más representativa, que es Tiempo de silencio, cabe destacar que a posteriori fueron publicados unos cuentos con carácter póstumo, como digo, bajo el título de Apólogos, así como algunos fragmentos, algunas partes de la segunda parte de Tiempo de silencio, que llevaba por título Tiempo de destrucción y que tenía como finalidad retomar la temática del aislamiento, tanto social como cultural, que estaba experimentando España frente al resto de Europa. Tiempo de silencio es la obra más representativa de la narrativa experimental española de los años 60. Es la que inicia esta corriente y tiene tintes de una novela folletinesca al mismo tiempo combinada con una novela negra. En ella se cuenta la historia de Pedro, que es un investigador contra el cáncer y que en el año 1949 se ve envuelto en un aborto clandestino que hace que la policía lo detenga, pero en el momento en el que se demuestra su inocencia es liberado. Sin embargo, el marido de la mujer fallecida en ese aborto decide vengarse de él. ¿Y cómo lo hace? Matando a Dorita, a su esposa. En esos momentos, Pedro siente un gran vacío existencial. Se hace médico rural, decide apartarse de todo el bullicio. El tema, por lo tanto, el tema fundamental de toda la obra es ese vacío que se genera en el ser humano en el momento en que no es capaz de culminar sus expectativas, ya que
pierde su trabajo como investigador, en el que ve que toda su vida se derrumba en el momento en que su mujer es asesinada y que ya no queda esperanza, solamente queda angustia, por lo tanto se aleja. Es como ese espectador o espectadora que se veía en la Andrea, por ejemplo, de Carmen Laforet al principio del tema, cuando empezábamos a explicarlo, ¿no? Pues bien, en este punto hay que destacar sobre todo que la obra también cuenta con una gran novedad, no solamente en cuanto a la temática que aborda, porque hay que ser consciente de que está manteniendo la temática existencial, también el compromiso social de las décadas anteriores, sino también en cuanto a las innovaciones en la técnica. Pues toda la obra se articula en un total de 63 fragmentos. Fragmentos que no son capítulos, que simplemente se identifican por los espacios en blanco que hay entre unos y otros. Y además la innovación en la técnica también se aprecia, por ejemplo, en la libre utilización de los signos de puntuación. En último término, hay que destacar que aunque no es una novela excesivamente extensa, es una novela muy difícil de leer porque tiene un carácter marcadamente intelectual, el uso del lenguaje que hace es marcadamente culto y la temática es cultural también, por lo tanto es difícil acercarse a ella, difícil comprenderla y reconstruir toda la historia. Además, los diferentes tipos de discurso que combina se aprecian también a través del fragmento que está incluido al final del tema, precisamente tomado de tiempo de silencio, porque fui no pensar. Vemos aquí un narrador en primera persona, por lo tanto estamos asistiendo a un fragmento de monólogo interior. No hay por qué pensar en lo que ya está hecho, es inútil intentar recorrer otra vez los errores que uno ha cometido. Todos los hombres cometen errores, todos los hombres se equivocan, todos los hombres buscan su perdición por un camino complicado, sencillo. Dibujar la sirena con la mancha de la pared parece una sirena. Aquí vemos un cruce de imágenes intelectual, muy difícil de comprender, de acercarse a él. En último término, lo que se hace es representar el ir y venir de un pensamiento, de una preocupación, de una rumiación, después de sentirse culpable por el aborto sufrido por esta mujer. Tiene la cabellera caída por la espalda, por las consecuencias trágicas de ese aborto practicado. Con un hierrito del cordón del zapato que se le ha caído a alguien que no quitaron los cordones, se puede rascar la pared e ir dando forma al dibujo sugerido por la mancha. Siempre he sido mal dibujante. Tiene una cola corta de pescado pequeño. No es una sirena corriente. Desde aquí, tumbado, la sirena puede mirarme. Estás bien, estás bien. No te puede pasar nada, porque tú no has hecho nada. No te puede pasar nada. Se tienen que dar cuenta de que tú no has hecho nada. Estás claro que tú no has hecho nada. ¿Por qué tuviste que beber tanto aquella noche? ¿Por qué tuviste que hacerlo borracho, completamente borracho? Está prohibido conducir borracho y tú, no pienses. Estás aquí bien. Todo da igual. Aquí estás, tranquilo, tranquilizándote poco a poco. Es una aventura. Tu experiencia se amplía. Ahora sabes más que antes. Sabrás mucho más de todo que antes. Sabrás lo que han sentido otros, lo que es estar ahí abajo donde tú sabías que había otros y nunca te lo podías imaginar. Tú enriqueces tu experiencia. Llegas a conocer mejor lo que eres, de lo que eres capaz, si realmente eres un miedoso, si te aterrorizas, si te pueden. Lo que es el miedo. Lo que el hombre sigue siendo desde detrás del miedo, desde abajo del miedo, al otro lado de la frontera del miedo. Que eres capaz de vivir tan tranquilo todavía, de estar aquí serenamente. Si estás aquí serenamente no es un fracaso, triunfas del miedo. El hombre imperturbable, el que sigue siendo imperturbable, entero, puede decir que triunfa, aunque todos crean que está cagado de miedo, que es una piltrafa, un gusarapo. Si guarda su fondo de libertad que le permite elegir lo que le pasa, elegir lo que le está aplastando, decir quiero estar aquí, porque quiero lo que ocurre, quiero lo que es, quiero de verdad, quiero, sinceramente quiero, está bien así. ¿Qué es lo que pide todo placer? Pide profunda eternidad. Tú no la mataste. Estaba muerta. No estaba muerta. Tú la mataste. ¿Por qué dices tú? Yo. No pensar. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. No pensar tanto. Quedarse quieto, apoyar la cabeza aquí. Se está bien aquí apoyado sin pensar, se pueden cerrar los ojos. O es lo mismo que tenerlos abiertos, es lo mismo. Si se abren los ojos se ve la sirenita con el hierro pequeño del cordón del zapato de uno al que se olvidaron de quitárselo, se puede dibujar en la pared rascando poco a poco la cal. Se rasca despacio, porque hay todo el tiempo necesario. Asistimos, por lo tanto, en este fragmento a un monólogo interior. Además nos llama la atención el desdoblamiento de la voz narradora en un tú, segunda persona, al cual se dirige, pero que no deja de ser él mismo. Se está increpando a sí mismo por haber cometido accidentalmente
la muerte, bueno, haber cometido la muerte no es una expresión correcta, sino por no haber evitado la muerte de la mujer del chabolista. Trata de autoconvencerse de que tiene que asumir este momento, de que no ha pasado nada, de que él no ha sido el culpable, de que ha sido un accidente. Por lo tanto, estamos asistiendo a un pensamiento caótico, totalmente circular, como es característico, por lo tanto, también en el monólogo interior ante una tragedia de esta magnitud, de este grado. Hay que tener en cuenta cómo se utiliza un lenguaje coloquial, como es el caso del término cagada, que en último término se combina con un lenguaje mucho más culto, más característico de esa novela intelectual a la cual se aludía con anterioridad. Asimismo, también es importante tener en cuenta cómo los políptotos o cómo esas flexiones sobre el mismo lexema van a contribuir marcadamente a llevar a la recurrencia del pensamiento que se pretende evocar a través de este monólogo interior. Habría que destacar también cómo se lleva a cabo una utilización aleatoria de los signos de puntuación, porque en numerosas ocasiones se aprecian, por ejemplo, oraciones que no son tales, ya que no hay un verbo principal, como es el caso de lo que es el miedo. Existen numerosas figuras de pensamiento, fundamentalmente que tienen que ver con la recurrencia o con el cruce de términos con un significado totalmente opuesto. Y también conviene destacar la amplia presencia de verbos de habla y de verbos de voluntad, mediante los cuales trata de reconducir su pensamiento, esa especie de angustia que está experimentando y que por lo tanto se transmite a través del lenguaje. Son estos, por lo tanto, rasgos característicos de la novela experimental.